Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente agradecemos a Dios que nos permite ser partícipes de su palabra, tanto de compartir como de escuchar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Y hoy me toca compartir un tema, hermanos, se llama el misterio de la piedad. Hemos estado viendo los misterios en el canal, tenemos otros ahí ya arriba para que también podamos escucharlos. El misterio de la piedad, hermanos, lo maneja la palabra, al igual que otros misterios, y tiene que ver, hermanos, con algo que maneja también la palabra, que es un pacto o contrato o granjería. Y todo esto lo vamos a ver a través de las escrituras, hermanos. Vamos a ir definiendo primeramente qué cosa es misterio y qué cosa es piedad. Bueno, ¿qué cosa es un misterio? Bueno, el misterio es una cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. También dice que es un asunto secreto o reservado. ¿Por qué la palabra está en misterio? Bueno, en Proverbios 25:2 nos dice que gloria de Dios es encubrir la palabra, más honra del rey es escudriñar la palabra. Entonces, Dios oculta ciertas cosas en la palabra para que Él las revele o las manifieste a través de la búsqueda, a través de buscar hasta encontrar, de pedir. La piedad, en este caso la piedad dice que es una virtud que inspira por el amor a Dios. Dice devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. También dice que la piedad está relacionada con la misericordia, la bondad, la benignidad, la benevolencia hacia personas que sufren o padecen. La piedad es cuando alguien ayuda, perdona, asiste a otro debido a una situación que está ocurriendo en su vida, que le produce sufrimiento, pena o angustia. Bueno, en el sentido de virtud que inspira, como vemos aquí al principio la definición de piedad, en Hechos 1:8 nos habla que hay una virtud que viene del Espíritu Santo, ¿no? El Señor le dice, recibiréis virtud y me seréis testigo. Entonces, una virtud es una inclinación al bien, a hacer lo correcto. Pero aquí nos habla de algo específico, por el amor a Dios y devoción a las cosas santas y amor al prójimo. Bueno, vamos a irlo viendo con más textos. Antes de continuar, vamos a ver lo que significa pío e impío, porque la palabra también nos habla de estos dos tipos de personas, o que se inclinan a la... El pío es el inclinarse a la que es digno de compasivo. En cambio, el impío lo maneja como un perverso, dañino, inhumano o desnaturalizado. En la etimología está esa definición de impío. Vamos a continuar. Bueno, hay dos tipos de piedad. Hay una piedad natural y hay una piedad espiritual. En el sentido de la piedad natural, pues la puede hacer un creyente o la puede hacer un incrédulo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de un creyente. Por ejemplo, en Hechos 10 dice que había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba Italiana. Dice, pío y temeroso de Dios con toda su casa. Vemos que Cornelio era pío, era piadoso, ¿no? Y también dice que era temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice, vio en visión manifiesta, como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio, y él, puesto los ojos en él, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria de la presencia de Dios. Dice, envía pues hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de un Simón curtidor que tiene la casa junto a la mar. Dice, él te dirá lo que te conviene hacer. Bueno, en este caso, Cornelio, pues era creyente, ¿no? Él dice que era pío y temeroso de Dios, pero algo faltaba. Y esas cosas, pues también vemos que la ve el Señor, la piedad natural. Pero aquí también vemos que era creyente. Entonces le manda el Señor al apóstol Pedro para algo específico. Le dice, él te dirá lo que te conviene hacer. Bueno, es algo que nos conviene hacer, lo que vamos a seguir viendo a través de este tema. En 1 Corintios 13:3 también nos habla de ser piadosos, pero
hay un punto aquí. Vamos a leerlo. Dice, y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, dice, y no tengo caridad, de nada me sirve. O sea que si hay una piedad natural, dice que si no tenemos caridad no nos sirve, pero ¿a qué se refiere, no? Porque la piedad natural no trasciende a la siguiente vida, ¿no? Entonces la caridad, perdón, que habla aquí es una caridad espiritual que tenemos que recibir. Es por eso que es diferente. Ok. Y en el caso de la piedad, la misericordia espiritual, a la que también somos llamados, tanto la natural como la espiritual, dice en Isaías 58, del 6 al 8, dice, no es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, y cuando tú vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Dice, entonces nace luz como el alba, y tu salud, cuando la palabra nos habla de salud, o sea, conocemos que tiene que ver con la santificación, dice, se dejará ver presto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia, ¿no? Hay dos formas de ver esto, hermanos. Por ejemplo, podemos verlo en el aspecto natural, ¿no? Y tiene pues sí que dos formas de verse, ¿no? En la parte natural, pues tenemos que tener esa piedad hacia las personas, esa misericordia, ¿no? Pero en la parte espiritual, el Señor nos lo especifica más adelante. Por ejemplo, en Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, ¿no? El Señor nos viene a revelar que no solamente es la parte natural, sino también la parte espiritual, ¿no? Hablando de las ligaduras de impiedad, el Señor anduvo haciendo muchas sanidades, milagros y enseñando un camino de libertad. Dice que la verdad nos haría libres, hablando de que no somos libres hasta que vamos al Señor. Y cuando sanaba a algunas personas les decía que estaban bajo el yugo de Satanás, ¿no? Y él los sacaba de esa carga, ¿no? Hablando de partir el pan con el hambriento, pues conocemos que es la parte espiritual, la palabra, que es la que se tiene que compartir y poner por obra. Por ejemplo, en el caso de los pobres errantes, meterlos en casa. Si lo vemos de la forma natural, pues podemos ayudar a las personas, no dándoles un techo, pero en la forma espiritual viene siendo que a los que ya han creído, que puedan entrar al reino, ¿no? A la casa de Dios. Y el desnudo en todo caso también es el que todavía no está vestido de Cristo, ¿no? Hay que cubrirlo, hay que enseñarle para que siga al Señor y pueda ser también vestido de esa vestidura que el Señor habla en su palabra. Dice que no nos escondamos también de la carne, ¿no? Tanto aspecto natural como espiritual. En Hechos 26 dice el Señor al apóstol Pablo, le da la tarea precisamente de lo que estamos hablando. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Esa es la forma en que debemos ser trasladados. Dice, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Entonces dice que Pablo obedece a esa visión que tuvo cuando estaba encarcelado, ¿no? Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión, estaba dando su testimonio, ¿no? Acerca de lo que había visto. Dice, antes anuncié primeramente a los que estaban en Damasco, Jerusalén, por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces el Señor, como dice aquí, tenía una misericordia espiritual y natural hacia las personas, ¿no? Recordemos que daba de comer, ¿no? A las personas, y también había una colecta que era para dar a los pobres, ¿no? En aspecto natural. Pero sin embargo, el mayor trabajo era espiritual. Ahora sí, viendo lo que es el misterio de la piedad, como lo maneja la palabra, en 1 Timoteo 3:16 nombra ese misterio, dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado
con el Espíritu y ha sido visto de los ángeles. Ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria, ¿no? Dice que es un misterio grande, el misterio de la piedad, y tiene que ver con esa misericordia que Dios tuvo para con nosotros, de enviar también a su Hijo para que no nos pierdamos, dice, y para que alcancemos lo que es la vida eterna. Tito 2, 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios, precisamente por esa misericordia y trae salvación a todos los que manifestó. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo justa y piamente. Es la parte que el Señor nos pide que hagamos, ¿no? Dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, el mayor ejemplo de piedad y de misericordia nos las da Dios a través de ese plan que hizo, ¿no? Para el rescate del ser humano. La piedad también se relaciona con la misericordia, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 51:1, hablando de David cuando fue confrontado por el profeta Natán, y él se dio cuenta de lo que había hecho, ¿no? Entonces se arrepintió y dijo lo siguiente, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, ¿no? La piedad que clamaba, la piedad de Dios conforme a la misericordia, dice, porque conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces vemos que muchas veces cometemos errores y el Señor nos perdona, ¿no? Porque es piadoso, porque es misericordioso. Y también vemos muchas veces que vamos a tener que llevar con la consecuencia, ¿no? Independientemente de ser perdonados, muchas veces vamos a tener que llevar con la carga o la consecuencia de lo que hayamos cometido, ¿no? En el caso de David vimos todo lo que aconteció. Dice que metió espada en su casa, ya no iba a tener esa paz que tenía antes. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Que aunque todo nos sea lícito, que no nos metamos bajo potestad de nada. Bueno, hablando de que el Señor es misericordioso y también nos pide que seamos, también que hagamos piedad, que hagamos misericordia, ¿no? En Jeremías 9, del 23 al 24, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ¿no? Ni el rico se alabe en sus riquezas. Dice, más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces aquí hay algunos puntos. Dice que le entendamos y que le conozcamos. No nada más nos dice que creamos en él aquí, ¿no? Porque sino también tiene que ver con entenderle y conocerle. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues hace misericordia, juicio y justicia, ¿no? La misericordia, vamos a ver que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver con entenderle. El juicio tiene que ver con la prueba. Y bueno, la justicia tiene que ver con el premio, ¿no? Que de los que le siguen. Dice que él es galardonador de los que le buscan, ¿no? Dice que estas cosas también quiere que hagamos. En Zacarías 7, 9 y 10 dice, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad juicio verdadero y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Dice, y no agravéis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano, ¿no? Hablando de esa misericordia y piedad, ¿no? Tiene que ver también con que lo que el Señor hace con nosotros, también nosotros lo podamos hacer. En 2 de Pedro 1, 3 y 4 dice, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Entonces podemos tener una piedad natural hacia las personas, hermanos, pero la piedad que el Señor quiere que hagamos tiene que ver con el conocimiento de Dios, con el conocimiento de entenderle y de conocerle, ¿no? Para poder cumplir con lo que Él nos pide, ¿no? Que seamos piadosos y misericordiosos. Dice, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. Dice, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia.
Vemos que hay, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, la segunda carta, que por la fe en el Señor Jesucristo y por el amor a los santos, dice que, que por la esperanza, ¿no? Por la esperanza que estaba guardada en los cielos, que había teníamos esa fe, ese amor a Dios, ¿no? Porque hay una esperanza y como aquí lo maneja también como preciosas y grandísimas promesas. ¿Por qué? Pues por hacer piedad, por el conocimiento, por la misericordia que alcancemos y que podamos dar a los demás. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, que para poder esas preciosas y grandísimas promesas, tenemos que entrar en ese pacto. Lo maneja, como lo hemos visto en otras ocasiones, en Salmo 55 dice que hay un pacto con sacrificio. Un pacto es un contrato, viene siendo un contrato, un sinónimo de contrato o de acuerdo, ¿no? Que tiene que ver con leyes que debemos cumplir para ser partes, en este caso, en este sentido, es de la naturaleza divina, como lo maneja el apóstol Pedro. Bueno, en Gálatas 5 nos habla de los que son los frutos del Espíritu y son necesarios, por lo menos lo que es la caridad, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, que es lo que vimos al principio, ¿no? Que tiene que ver con la piedad y con la misericordia. Son necesarios esos frutos porque es lo que se necesita, ¿no? La parte espiritual para poder hacer misericordia. Son gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley, ¿no? Y los frutos vemos que son los espíritus de Dios son virtud, que nos hacen que actuemos, o sea, que nos llenamos de virtud y podemos ayudar a otras personas. En este caso son los frutos del espíritu. ¿Y qué significa benigno? Bueno, que se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión, simpatía hacia una persona o un grupo. También benigno es sinónimo de piadoso. Entonces, podemos hacer una piedad o misericordia espiritual, pues obteniendo los frutos del Espíritu. Si ya alcanzamos la dignidad y llegó el Espíritu del Señor a nosotros por pagar esa dignidad, ese precio, entonces tenemos que seguir creciendo, ¿no? Para llegar a una estatura de adultos, ¿no? Que no seamos niños en Cristo, nos dice el apóstol, sino que seamos adultos en el Señor para poder ir creciendo, ¿no? En Tito 2, de 7 al 8, bueno, pues ¿cómo se alcanza eso? Pues poniendo por obra la palabra, dice el apóstol Pablo a Tito, dice, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras. O sea, no nada más enseñar, sino actuando, dice, en doctrina, haciendo ver integridad y gravedad. ¿Qué cosa es la gravedad? Bueno, seriedad y dignidad. Dice, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Entonces, como vemos, la piedad es la doctrina que el Señor nos enseña, puesta en acción. Hay que vivirla, hay que practicarla, y una vez cumplimos con eso, podemos también enseñarla. En 1 Timoteo 6, del 3 al 6, dice, si alguno enseña otra cosa, hablando que no enseñe conforme a la doctrina del Señor, dice, no se asienten las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Si no se enseña conforme a esta doctrina, dice que es hinchado y nada sabe, en lo que se acerca de cuestiones, contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias y malas sospechas. Dice, porfías de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. ¿Qué cosa es la granjería? Bueno, dice que ganancia, ¿no? Una fuente de riqueza, dice, apártate de los tales. Bueno, hay una granjería que no conviene y hay una que sí conviene, ¿no? En este caso, cuando se corrompe la doctrina o se adultera, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Y el Señor, que un poco de levadura leuda la masa, bueno, también decía que nos cuidemos de los falsos maestros, ¿no? O de los falsos profetas, porque dice que se levantarían de los mismos creyentes, personas que llevarían discípulos tras sí, por hacer mercader de ellos, o por rapiña, ¿no? Lobos rapaces, le decía. Entonces, esa parte vemos que es una granjería que no conviene, ¿no? Porque dice que tenían la piedad por granjería, por medio de ganancia,
o fuente de riqueza, ¿no? Su intención no es otra más que la de hacerse de esas riquezas deshonestas, ¿no? Por corromper la doctrina. Dice, pero también hay otra forma de granjería. Por ejemplo, en el 6 dice, pero grande granjería es la piedad con contentamiento. La granjería pues, puesta la doctrina por obra. Dice que grande granjería es. Y ¿qué es con contentamiento? Pues que es voluntario. Bueno, la granjería, hablando de la piedad, tiene que ver con lo eterno, ¿no? Con aquellas riquezas incorruptibles, que dice el Señor que hagamos tesoros en los cielos y no aquí, ¿no? En la tierra, porque aquí el ladrón hurta y la polilla y el orín corrompen, ¿no? Refiriéndose a esa grande granjería. Dice, he aquí yo vengo presto, el Señor, en Apocalipsis 22:12, dice, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Hablando de esa recompensa que el Señor da a los que entran en esa piedad, en ese misterio de la piedad. La definición de granjería, también aquí la tenemos, dice beneficio que se obtiene en las granjas o haciendas del campo por la cría y venta de ganado y por la venta de su fruto. Dice ganancia o beneficio que se obtiene del comercio o de negocios. Entonces vemos que la granjería, la grande granjería, como lo maneja el apóstol, tiene que ver con una ganancia, ¿no? Por hacer algo que nos va a traer un beneficio. Y vemos que en Lucas 2:49, cuando el Señor se encontraba con los maestros, ¿no? Y su papá, cuando todavía era niño, dice que en los negocios de mi padre me conviene estar, ¿no? Eso es parte, hermanos, de ese misterio de la piedad. Vemos que aquí lo maneja como un negocio del Padre, el Señor. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Entonces somos invitados, hermanos, también a ser partícipes de los negocios del Padre. Granjería de riquezas incorruptibles. Por ejemplo, en Proverbios 22:4 dice que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Bueno, conocemos que riquezas, honra y vida, bueno, hay diferentes tipos de glorias o de vidas, como lo maneja la palabra. Una de las mayores promesas que Dios da al hombre que le sigue y que hace piedad es la vida eterna y inmortal, ¿no? Así lo maneja la palabra, pero vemos que son remuneración, ¿no? o parte del galardón de lo que Dios da al hombre que le sigue. En Hebreos 11, del 24 al 26 dice, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser antes afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba la remuneración. Bueno, vemos que Moisés pues tenía todo prácticamente, ¿no? Tenía riquezas y había sido educado conforme a los egipcios, ¿no? Pero dice que él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y fue a ayudar a su pueblo, ¿no? Dice, escogió antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar con comodidades temporales de pecado, ¿no? Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Dice que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué motivo hizo esto? Dice, porque miraba a la remuneración. Vamos a Santiago 5:11. Dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, ¿no? Dice que Moisés fue afligido, ¿no? Fue con el pueblo a ser afligido. Y dice también aquí que hay una bienaventuranza en los que sufren. Dice, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y piadoso. Entonces hay una bienaventuranza en todo lo que es padecer por el Señor. Eso lo conocemos, lo hemos visto en otros temas, pero es parte de cumplir con lo que el Señor nos pide para poder hacer esa misericordia y esa piedad que Él quiere que hagamos. Lucas 2:49 dice entonces, el Señor le dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? Dice, ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Bueno, eso lo leímos hace un momento, pero vemos que lo maneja como negocios del Padre. Mateo 19:29.
Cualquiera que dejare casas, hermanos, hermanas, padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Bueno, aquí el Señor pide bastantes cosas. El Señor nos pide eh, algunos requisitos, ¿no? Pero sin embargo conocemos que para poder hacer esto tenemos que tener un crecimiento. No es algo sencillo, algo fácil. Por eso es que dice que dejemos de ser niños, ¿no? Que seamos adultos y podamos cumplir con las cosas que el Señor nos pide. En segunda de Timoteo 3:12 dice, también los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Bueno, vemos que si vivimos de acuerdo a como el Señor nos pide que vivamos, en este caso de forma piadosa o piamente, dice que padeceremos persecución. No es algo que el Señor nos oculte, es algo que siempre lo ha manifestado. Tal vez no en todos lugares se dice, pero es parte de pagar los precios que el Señor nos pide. En Mateo 5, del 11 al 12, dice, bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces vemos que el primer pacto, hermanos, tiene que ver con esa santificación, con esa propuesta de gozo que el Señor nos ofrece, obviamente siendo dignos del Señor y tomando esa cruz, pero hay una bienaventuranza en todo eso. Dice en Salmos 4:3, sabed pues que Jehová hizo apartar al pío para sí. Dice, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Entonces conocemos que apartado para Dios o apartado para el Señor es una definición de santo, de santificación. Y aquí vemos claramente que dice que Jehová hizo apartar al pío para sí, al que hace piedad. En Tito 2:12 dice también que enseñándonos que renunciando a la impiedad, bueno, se lo vimos hace un momento, dice que vivamos templada, justa y piamente. A los deseos mundanos nos maneja. Tiene que ver con salir del mundo, con conseguirle y con alcanzar esos frutos, ¿no? de bondad, benignidad y mansedumbre. El Señor tuvo misericordia de nosotros y nos mostró el camino para salir del mundo. Por eso decía, sígueme, para que vivamos de forma piadosa. Misericordia quiero, dice el Señor. Bueno, hablando de hacer misericordia, dice Hechos 20:35 que en todo es enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los y tener presente a las palabras del Señor, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados, hermanos, normalmente a un evangelio de recibir, ¿no? De que Dios nos tiene que dar todo y a veces no tomamos en cuenta que es lo que nos pide, ¿no? El Señor, qué es lo que quiere que hagamos. Y recordemos que cuando el Señor se aparece al apóstol Pablo, el apóstol le pregunta, ¿no? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y él le dice, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que te conviene hacer, ¿no? Entonces a nosotros también se nos está diciendo qué es lo que nos conviene hacer para poder seguir creciendo en el Señor. En Filipenses 4:15 dice, sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Hablando de ese respaldo, ese apoyo entre hermanos, para que la palabra siga corriendo, para que el evangelio siga prosperando y los negocios se sigan llevando a cabo, ¿no? Hay una coparticipación de todos, ¿no? Todos somos partícipes. Cuando el apóstol Pablo predicaba, decía que muchas personas le apoyaban, ¿no? Para su ministerio, también así como el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, darnos al Señor en obediencia para poder recibir esos frutos que el Señor nos da a través de su Espíritu y para después poder dar también a nuestro prójimo lo que hemos recibido. En Marcos 1:40-41 dice que un leproso vino a él rogándole al Señor, e hincada la rodilla le dice, si quieres puedes limpiarme, ¿no? Y Jesús
teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó. Y le dice, quiero, sé limpio. Entonces vemos que el Señor, su misericordia, por eso también es importante procurar los dones espirituales, porque también es una forma de hacer misericordia, ¿no? Y las personas que sanan van al mismo Señor, personas que sanó no les, sin embargo, algunos sí, ¿no? Muy pocos, 1 de 10, por decirlo de alguna forma. En Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado para que para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ¿no? El ejemplo que pone el Señor, el ejemplo que dieron también los discípulos, pues básicamente es lo que tenemos que cumplir, es lo que tenemos que hacer. Mateo 19:21 dice el de Jesús al joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sí, tendrás tesoros incorruptibles, ¿no? En el cielo. Entonces, lo mismo, hermanos, para hay que tener un crecimiento. Cuando llegamos a los frutos del Señor, empezamos a comprender más cosas que no se entendían antes y empezamos a hacer, a cumplir con esa misericordia que el Señor quiere que hagamos. Hebreos 10:7 dice, entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Entonces vemos que el Señor vino a hacer la voluntad del Padre y nos mostró ese camino para que también nosotros podamos llegar a hacer la voluntad del Padre. Primero hacemos los mandamientos del Señor, la ley de Cristo, y cuando crecemos y somos adultos podemos hacer la voluntad del Padre. Es un proceso que tiene un orden para poder alcanzarlo. En Hebreos 2:10 dice, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Dice que convenía, ¿no? Pues a todos nosotros como pueblo gentil también nos convenía lo que el Señor hizo por nosotros, ¿no? Y también hablando del misterio de Cristo, dice el Señor que también a él le convenía. Por ejemplo, en Mateo 16:21 habla de eso. Dice, desde aquel tiempo comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y conocemos que el Señor, por lo que hizo, ahora está sentado a la diestra del Padre. En Filipenses 2:8-9 dice, y hallado en condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Hablando del trabajo que vino a hacer el Señor y ahora está ensalzado, glorificado a lo más alto. Por eso dice que tiene un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor toda rodilla se doble, ¿no? Excepto el Padre. En Juan 4:36-38 dice que el que ciega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra goce y el que ciega. Porque este es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces vemos que el que llega fruto para vida eterna es el que ciega, ¿no? Está bien sembrar, es correcto, dice el apóstol Pablo, que esto haremos, ¿no? También, pero es mejor, dice, que cegar, ¿no? Hablando de mostrar ese camino de piedad, ese contrato que Dios pone para que nosotros lo cumplamos, que tiene unos puntos, unos requisitos que hemos visto, que de la dignidad y de seguir al Señor. Aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma, ¿no? Hablando de los dos tipos de granjería, las ganancias de este mundo, ¿no? Las ganancias que podamos obtener en este mundo, pues sabemos que no son eternas. Y aparte dice que está de por medio el alma.
Dice que qué recompensa dará el hombre por su alma. Bueno, no podemos dar ni una recompensa. El Señor fue el que a través de la fe en Él podemos ser salvos y a través de seguirle podemos entrar en la mayor granjería, ¿no? que nos ofrece. En Marcos 10, 44 y 45 dice, cualquiera de vosotros que quisiera hacerse el primero será siervo de todos. Dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Parte de esa misericordia, hermanos, es que nos entreguemos al Señor y que y tengamos esa capacidad de servir, de poder servir a todos, ¿no? Siguiendo el ejemplo que el Señor nos puso, porque Él dice que Él se entregó y dio su vida por muchos. Bueno, en Hebreos 10, ya creo que esta es la última, dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Bueno, dice que no perdamos nuestra confianza, porque tiene grande remuneración de galardón. Hablando de esa paciencia, es necesaria la palabra. Sabemos que la tribulación produce paciencia, lo dice el apóstol en Romanos 5:3, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Todo esto es necesario, son parte de ese proceso de que el Señor quiere que hagamos, dice que hagamos misericordia, juicio y justicia. Dice que para que obtengamos la promesa y conocemos que es también, aparte de todo lo que nos manejó anteriormente, que es también la vida eterna y la inmortalidad. En Hebreos 11:6 dice, empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En eso tiene que ver también, hermanos, parte de lo que es este misterio de la piedad, es que Dios galardona a los que le buscan, pero nos quiere fieles, nos quiere confiables y que le sigamos en todo, ¿no? Que crezcamos, no que nada más, si ya somos dignos del Señor, que alcancemos también a obtener esos frutos para poder hacer misericordia tal y como el Señor lo pide que hagamos. Y por último, en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:1 dice, resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuiste enseñados de nosotros, dice, de cómo os conviene andar y agradar a Dios y así vayáis creciendo. Bueno, esa es la exhortación, ¿no? Dice que vayamos creciendo, que siempre vayamos hacia enfrente, que sigamos, como dice el apóstol Pablo, que el Espíritu del Señor Jesucristo se suministre. Ya cuando lo obtenemos, bueno, ¿cómo se suministra? Pues dice que a través de la oración y a través de la predicación y a través de poner por obra todo aquello que el Señor nos pide. Si no crecemos, es difícil hacer misericordia, hacer piedad como lo maneja el Señor. Dice que todo esto lo podemos hacer siempre y cuando hagamos de la piedad nuestra granjería. Bueno, hermanos, es el tema. Espero que sea de bendición y que Dios les bendiga a todos. Gracias.